Tiene tiempo, hermano. Gracias, doctor. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermana. Bueno, yo no soy moderno, pero me gustan estos aparatitos, así que sorry. Ok. Cuando a uno le lanzan un reto, es muy interesante porque empiezan a trabajar las neuronas, ¿verdad? Empieza uno ahí a pensar y empieza, bueno, ¿cómo cubrir el reto? Y el reto que me hicieron fue, toda esta semana se va a estar hablando de la parábola del buen samaritano, ¿ok? Y el reto que me dieron a mí fue ligarlo con las principales perspectivas de la neurociencia. ¿Qué significa neurociencia? ¿A qué le suena neuro? A las neuronas, ¿verdad? Es a los procesos mentales. Es decir, cómo las neuronas hacen su trabajo. Sin embargo, no vamos a meternos a estar explicando los procesos y todo eso. Es muy interesante, es muy bonito. De hecho, a mí me encanta y me encanta la ciencia. Tengo por ahí hice un sermón que se llama el ADN, el código de Dios. También recuerdo que hice alguna ocasión un sermón que al hombre le parece que el camino es de vida, y ese estaba referente a las sensopercepciones. Es decir, lo que percibimos, al hombre le parece que este camino es de vida, pero al final no. Y veíamos ahí cómo podíamos nosotros en un momento dado ver lo que le llaman umbral. ¿Y qué significa umbral? Es cuando tú te acostumbras a una sensación, por eso se llamaba sensopercepción. Y eso pasa, por ejemplo, cuando llegas a un lugar donde hay olor a basura, por ejemplo, y el primer día que llegas, te da muy fuerte. Pero si llegas a vivir ahí a un lado, poco a poco te vas a acostumbrar, hasta que el momento ya no percibes el olor. Entonces así es el pecado. Entonces, hablando de esas cosas, me dijeron, bueno, vamos a entonces hablar de la neurociencia y la parábola del buen samaritano, y yo le agregué como un subtítulo: Dios diseñó nuestro cerebro para reflejar su amor. ¿Ok? Vamos entonces a leer la parábola. Váyanse a Lucas capítulo 10, versículos del 30 al 35, y quédense ahí porque vamos a estar leyendo y repasando algunos textos, por lo menos hasta 2 veces. Lucas 10, 30 al 35. Si lo tienen listo, vamos a leerlo. Dice: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle. Se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Así que la estructura del tema es: voy a dar una parte de la neurociencia, voy a hablar de la parábola, voy a hablar de esa parte de la neurociencia, voy a dar un versículo bíblico y luego un texto de la hermana Gwen. Así que si quieren copiarlos, escribirlos, o si quieren que luego les pase la presentación, se las puedo presentar. Entonces, vamos entonces a Lucas 10:33 y vamos a hablar de la empatía y las neuronas espejo. La empatía y las neuronas espejo. ¿Dónde lo podemos ver en la parábola? Vamos al versículo 33, dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. El samaritano muestra empatía al ver al hombre herido y actúa para ayudarlo.
Su respuesta emocional y conductual puede relacionarse con la activación de sistemas neuronales asociados a la empatía. Así que las neuronas espejo son un tipo de células cerebrales que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a alguien más realizarla. Estas neuronas están relacionadas con la capacidad de entender y compartir los sentimientos de los demás. Eso se llama, otra vez, empatía. Las neuronas espejo permiten sentir con el otro. Esa es la base biológica de la empatía. Así que, el buen samaritano, ¿qué hizo? Vio la necesidad de ese hombre y sintió ¿qué? Empatía. ¿Quién mueve eso? Las neuronas espejo. ¿Ok? Apúntenlo, vayan e investiguenle más de lleno qué son esas neuronas espejo. ¿Qué dice Romanos 12:15? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Eso cómo se llama? ¿Otra vez? Empatía. El White dice en el Ministerio de Curación, Cristo mismo nos dio el ejemplo de la compasión activa. Él se identificaba con los necesitados. La empatía es algo muy importante. De hecho, todos aquellos que asesinan, que son crueles y todo lo demás, que patean gatitos y le hacen cosas a los animalitos, ellos tienen problemas con sus neuronas espejo. ¿No tienen qué? Empatía. Así que esa es la primera. Vamos entonces a la segunda, la toma de decisiones y la corteza prefrontal. ¿Ok? Vamos a Lucas 10:34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El samaritano decide ayudar al herido, a diferencia de ¿quién? Del sacerdote y el levita, ¿verdad? Quienes lo evaden. Esto refleja un proceso de toma de decisiones basado en valores morales y no al miedo o al interés personal. Es decir, lo que está haciendo el samaritano no es para quedar bien con alguien, ya sea motivado por miedo o por quedar bien, sino porque está basado en valores que leí, morales. Y cuando hablamos de valores morales, son valores que vienen ¿de dónde? De dentro, no. Es decir, ¿quién lo estaba mirando para decir, ay, qué buen muchacho que hizo esto? Nadie. Lo hizo porque ya era parte de lo que estaba en su corazón. La neurociencia dice que la corteza prefrontal está involucrada en la toma de decisiones, especialmente en situaciones que requieren evaluar consecuencias y considerar el bienestar de los demás. También regula el autocontrol y la planificación. La corteza prefrontal evalúa consecuencias y actúa con moralidad. Así que, mire, el autocontrol y la planificación. A veces nosotros, por ejemplo, somos gastadores compulsivos, ¿no? Vamos a una tienda y lo primerito que agarramos. Y eso tiene que ver con eso. Es decir, actuamos ¿por qué? Por impulso, no tenemos autocontrol. Los que nos dicen cerillitos, que nos prendemos bien rápido también, ¿no? O sea, apenas nos tocan y ya estamos así. Entonces, ese es el asunto de la corteza prefrontal, que nos ayuda a tomar mejores decisiones, pero esa corteza cerebral, ¿quién la debe estar manejando para que las decisiones sean correctas? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice Romanos 12:2. Voy un poquito rápido porque si no me va a alcanzar el tiempo, ¿ok? No os conforméis a este siglo, sino transformaos para comprobar cuál es la buena voluntad de ¿quién? De Dios. El Aguay dice, el verdadero cristiano no pregunta cuál es el camino más fácil, sino cuál es el camino correcto. Eso lo dice en Camino a Cristo, en la página 46. ¿Qué dice el cristiano? Pregunta, ¿cuál es lo más fácil que hay que hacer? No, ¿cuál es el camino correcto? Y normalmente, ¿qué dice? ¿Qué buscamos muchos de nosotros? Lo más facilito. ¿Cuál es lo menos que puedo hacer para llegar al cielo? Pues no es tal cosa como lo menos que se puede hacer para llegar al cielo. Hay que hacerlo todo, porque es una entrega que
total. ¿Ok? Vamos entonces ahora al número 3. Son 7, así que no se preocupen. Respiren profundo, relájense. Conducta prosocial y sistema de recompensa. Miren, eso de la interacción con la sociedad y el sistema de recompensa es muy interesante. ¿Saben ustedes que al día de hoy cuál es el problema más grande de la depresión? Es porque estamos solos, la soledad. A esta generación se le ha enseñado que ellos pueden solo, que no necesitan de nadie. La independencia, se utiliza esa palabra. Saben ustedes que nosotros no somos independientes, nunca lo seremos. Somos interdependientes. Es decir, dependemos de los demás. De hecho, cuando nacemos, ¿de quién dependemos? Papá y mamá. Nosotros no a las 2 horas ya salimos caminando y andamos comiendo pastito y subiendo un arbolito, ¿no? ¿Verdad que no? No hacemos eso, dependemos de papá y mamá. Y luego todavía para hablar nos tienen que enseñar, porque si no ahorita diríamos no sabo y cosas como esas, ¿no? O no sepo. Entonces, nos tienen que enseñar. Vamos a leer el 35. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más y te lo pagaré cuando regrese. Creo que me pasé ahí, ¿verdad? Dice la parábola, el samaritano no solo ayuda al herido, sino que lo lleva a una posada y paga ¿por qué? Por su cuidado. Su acto desinteresado puede estar relacionado con la satisfacción interna que genera ayudar a otros, respaldada por mecanismos neuroquímicos. Dice que da una satisfacción ayudar ¿a quién? A otros. Y claro que Dios te recompensa. Hay neurotransmisores que se segregan, como la dopamina, que te hacen sentir que, wow, feliz por lo que hiciste. Satisfecho, y dices, wow. Y cualquiera dirá, no, pues eso es química cerebral. No, son cosas que Dios ha puesto ahí, ¿para qué? Para ayudarte a reforzar lo bueno que tú estás haciendo. La neurociencia hace que las conductas prosociales, es decir, ayudar a otros, están asociadas con la activación del sistema de recompensa del cerebro, incluyendo la liberación de dopamina y oxitocina, que generan sensaciones de bienestar. Ayudar a otros activa la dopamina, generando satisfacción. También que activa la dopamina y la oxitocina. Cualquier cosa que se convierte en un hábito, y especialmente los malos, como pueden ser drogas, tomar, todo eso. Pero eso al final, como hacen también ver el teléfono cuando estás roleando el teléfono, cada uno de esos segrega eso. Bueno, cuando se segrega además, vienen y se hacen se me fue la palabra, cuando te haces, las adicciones, ¿sí? Por eso, tener dopamina y oxitocina a través de ayudar a otros, eso, ¿a quién no solo ayuda a los otros, sino también a quién? A mí, y no me provoca una ¿qué? Una adicción. Así que, ahora, veamos, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Hechos 20:35, dice, más bienaventurado es dar que ¿qué? Que recibir. En palabras vida del gran maestro, dice, el servicio abnegado, hay una recompensa de gozo que perdurará para la eternidad. Así que eso es lo que podemos entender. Ahora vamos con el número 4, resolución de conflictos y la amígdala. La amígdala es una cosita muy chiquitita que está metida ahí en medio de nuestro cerebro, en la base del el cerebro, le llaman, ¿cómo le llaman? El cerebro primitivo. ¿Por qué? Porque se supone que solo reacciona a las cosas que no hacen procesos mentales. Bueno, vamos al 31 y 32. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. El sacerdote y el levita, lo que nos dice la parábola, evitan ¿a quién? Al herido. Posiblemente por miedo o ¿qué? Incomodidad.
En contraste, el samaritano supera cualquier temor o prejuicio, lo que sugiere una regulación emocional más efectiva. Es decir, los que estamos con el Señor, Dios nos regula nuestra amígdala y evitamos los conflictos. ¿Y actuamos en qué? En consecuencia. Es decir, nada nos estresa. Bueno, sí hay cosas que nos estresan, pero en general tratamos de ¿qué? De manejarlo. Es decir, te das cuenta que estás estresado y vas al Señor y dices, bueno, ¿por qué me estreso? Dice un dicho muy popular que no hay mal que dure 100 años o persona que lo aguante. O sea, o se acaba el mal o te mueres tú, pero no pasa más nada. Así que no pasa. Así que, ¿de qué te preocupas? Alguien una vez me enseñó esta frase y la hice mía. De los problemas no te preocupes, ocúpate. Y si tienes solución, ya está. Y si no, pues también ya está, porque ¿qué vas a hacer? Entonces, esa es una de las maneras como podemos ver esto. Dices, veamos entonces lo que dice la neurociencia. La amígdala está involucrada en el procesamiento de emociones como el miedo y la ansiedad. En situaciones de conflicto o peligro pueden activar respuestas de huida o lucha. La amígdala procesa el miedo. La fe puede modularla. ¿Se escucharon bien eso? La amígdala procesa el miedo. La fe puede ¿qué? Modularla. Y recuerden que la fe, miren, yo siempre les digo, la fe es como un músculo. ¿Cómo crece un músculo? Ejercitando. Bueno, la fe crece ejercitándola. Así que si usted le pide fe al Señor, cuidado con lo que está pidiendo, porque se lo va a hacer que la ejercite. No es que le va a llegar fe y, ay, sí, Señor, me llega fe, y Señor, llega fe. No. Va a llegar a través de los problemas y las vicisitudes de todos los días. Así que por eso es importante que no vivamos en conflicto, porque a veces vivimos aún en conflicto ¿qué? Interno. Es decir, nosotros estamos peleados con nosotros mismos e inclusive enojados con nosotros mismos. Y debemos tener cuidado con eso. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de ¿qué? Poder, de amor y de dominio propio. ¿Ok? El lenguaje dice, el amor echa fuera el temor y nos hace semejantes a Dios en carácter. ¿Ok? Fíjense bien. Dios elimina ¿qué? El temor y nos hace semejante a Dios en carácter. 5. Vamos a Lucas 10:33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ahorita ustedes me van a decir, esto se parece a la empatía. Ustedes van a ver que no. La historia del samaritano puede ser vista como un ejemplo de cómo las enseñanzas morales y sociales pueden influir en el comportamiento, reforzando valores como la compasión y la solidaridad. ¿Ok? Es decir, recuerden que el samaritano, cuando estamos analizando el samaritano y que estamos analizando esta historia, dicen que es una parábola, pero recuerden que Jesús, sus parábolas no eran de cosas que no existían, son de cosas que él sabía que pasaban, son de cosas que se daban en el camino. Por ejemplo, la del sembrador, él había visto cómo se sembraba, etcétera. Todo eso él lo sabía. Así que cuando estamos viendo cómo actúa el samaritano, estamos entendiendo todos esos procesos mentales que están pasando ahí. Y es por eso que podemos decir eso del buen samaritano. Ahora, ¿qué dice sobre el aprendizaje social y la neuroplasticidad? Dice lo siguiente, el cerebro es capaz de cambiar y adaptarse a través de la neuroplasticidad, especialmente en respuesta a experiencias sociales y culturales. Las interacciones sociales pueden moldear nuestras respuestas emocionales y conductuales. El cerebro se moldea con experiencias y enseñanzas. Ahora, recuerden una cosa, las neuronas siempre pueden estar aprendiendo. Siempre. No hay un momento en el que vas a dejar de aprender. Si tú quieres, puedes seguir ¿qué? Aprendiendo. Y miren, platicaba hace unos días con el hermano Cantú
y le dije, Dios me está poniendo algunos retos, bastante complicaditos. Estamos organizando ahorita el Camporí de Aventureros, justo estamos también organizando el Camporí de Conquistadores, pero lo estamos haciendo el de Conquistadores junto con los hermanos americanos. Y ayer tuvimos una junta inglés-español y el que la dirigió fue un servidor, entonces imagínense todo ese estrés. Luego aparte hemos tenido que predicar en varias ocasiones, así que hay que estar estudiando. De hecho este tema lo terminé ayer casi a las 12 de la noche después de ciertas juntas y todo. Entonces, pero ¿saben? Si tú estás usando tu mente constantemente, es sorprendente lo que hace Dios. Te da más capacidad. Te da más capacidad. No es que si tú no le entregas tu vida a Dios, si tienes que hacer las cosas, ya llega un momento. No, Dios te da más capacidad y te da las fuerzas. Y eso es bien importante que lo aprendamos en el tema de la neuroplasticidad. Dios, a través de los procesos que ha hecho en su mente, nos capacita y ¿qué? Y nos hace que podamos aprender mucho más. Dice la Biblia en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que la educación en la página 13 dice, la educación verdadera es la que nos prepara para servir. ¿La que nos prepara para qué? Servir. Cuando nosotros somos personas educadas, no es porque tenemos un conocimiento de doctorado y maestrías y eso. Es porque nosotros hemos aprendido ¿a qué? A servir. Por eso dice el aprendizaje social. Es decir, ayudar y servir a los demás es lo que nos hace tener la verdadera educación. Vamos entonces con la teoría de la mente y la cognición social. Lucas 10, 33, la última parte, y 34. Dice, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Según lo que dice nuestra parábola, el samaritano demuestra una comprensión profunda del sufrimiento del herido, lo que lo motiva a actuar. Esto refleja una teoría de la mente bien desarrollada, permitiéndole ponerse en el lugar del otro. Y ahorita vamos a ver, porque no es lo mismo que empatía. La neurociencia nos dice, la teoría de la mente es la capacidad de entender que los demás tienen pensamientos, emociones y perspectivas diferentes a las nuestras. ¿Qué tiene que ver con eso? Recuerden que él era samaritano y que el que estaba ahí en el suelo, ¿qué era? Era judío. Y que aunque él entendía que eran, porque así se veían, enemigos, en esas circunstancias no había enemigos, había que ayudar a un prójimo. Y miren, a veces es feo porque aún dentro de la iglesia, hasta por temas de la Biblia nos empezamos a pelear. Y no es lo correcto, hermanos. Es importante que podamos exponer nuestros puntos y muchas cosas, pero en el marco del respeto. Y al final del día, si esa persona no quiere estar de acuerdo conmigo, pues tiene todo el derecho. Dios le dio esa capacidad para no estar de acuerdo conmigo. Y no tengo por qué agredirlo. ¿Sí? Por eso dice que la teoría de la mente y la cognición social es la capacidad de entender que los demás tienen pensamientos, emociones y perspectivas diferentes. ¿A qué? Dijimos. A las nuestras. Esta habilidad es crucial para la interacción social y la empatía. Es decir, podemos interactuar y además podemos empatizar. Entender las perspectivas ajenas es clave para la compasión. Entender las perspectivas ajenas es clave para la compasión. Es decir, tú tienes que entender a los demás. Si no los puedes entender, entonces no eres movido ¿a qué? No eres movido a compasión. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:24, nadie busque su propio bien, sino el del otro. Uy, qué duro está eso, ¿verdad? ¿Qué nos han enseñado? Primero yo, luego yo y al último yo y si acaso queda lugar, también yo, ¿verdad?
El misterio de curación en la página 22 dice, Cristo veía en cada alma un valor infinito y trataba de despertar su dignidad. Es decir, a nosotros nos ve ir a Dios ¿con qué? Con un valor infinito. Y Él quiere, dice, despierta que nosotros entendamos la dignidad que tenemos como seres ¿qué? Humanos. Y eso nos da, ahora sí que la verdadera autoestima. No la autoestima esa que nos venden ahí en los, ¿cómo se llama? En los seminarios de autoayuda y esas cosas. Esta es la verdadera manera de verse uno. Que Dios en su valor nos ha dado un valor infinito y trata de despertar nuestra ¿qué? Dignidad. Y por último, todos digan amén. Estrés y sistema nervioso autónomo. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Es todo lo que lleva por respuesta y que no necesitamos ¿qué? Pensarlo. ¿Ok? Como respirar, con todas las funciones, el corazón que está constantemente, todo eso lo hace el sistema nervioso autónomo. Dice en Lucas 10:30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéronle, se fueron dejándolo medio muerto. La parábola dice que a pesar de la posible tensión o peligro en el camino, el samaritano controla su estrés y prioriza la ayuda ¿a quién? Al herido, mostrando una regulación emocional efectiva. Es decir, ¿por qué el sacerdote lo evitó? ¿Por qué el levita lo evitó? Dijo, no, pues si lo medio mataron y yo aquí me paro a ayudarlo, ¿qué va a pasar? ¿Me va a tocar? Así que vámonos. ¿Pero qué hizo el samaritano? Dice, bajó de su estrés. De hecho, cuando tú actúas tu estrés, olvídate. Había una vez un muchacho que dice que llegaba y llegó con su pastor y se puso a quejar de todo lo que veía en la iglesia. Estaba estresado, estaba desmotivado, estaba mal. Entonces le dijo el pastor, ven, te voy a dar una tareita. Ok, llena este vaso con agua, hasta el ras así. Ahora ponlo en una charolita y quiero que le des 10 vueltas a la iglesia, aquí. Ahí, vete. Que no se tire el agua, ahí vete. Y ahí va. Ya que terminó, dice, bueno, tiré tantita aquí, pero pues mire, está casi lleno el vaso. Ok, dice, ¿cuántos hermanos viste cometiendo errores? No, pues a ninguno, pues estaba entretenido cuidando del vaso. ¿Saben? Normalmente nosotros nos ponemos a criticar todo lo que hay en la iglesia es cuando nosotros nada más estamos sentados ahí. Pero no actuamos. A decir, no, yo no tengo un cargo en la iglesia o alguna cosa. No necesitas cargo. Recuerda que todos fuimos llamados a una gran comisión, ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Y eso lo podemos hacer en cualquier momento y circunstancia. Por eso, la palabra dice que a pesar de la posible tensión en el camino, entonces el samaritano controló, ¿qué dice? Otra vez, su estrés y priorizó la ayuda ¿a quién? Al herido, mostrando una regulación efectiva. Es decir, su estrés lo abandonó porque estaba ayudando ¿a quién? A otros. Ahora, ¿qué dice la neurociencia? En situaciones de estrés, el sistema nervioso autónomo puede activar respuestas de lucha, o huida o congelación. Es decir, tú puedes luchar, puedes huir o te quedas pasmado ahí, congelación. Sin embargo, la regulación emocional permite superar estas respuestas para actuar de manera compasiva. El estrés puede bloquear la ayuda, la paz permite actuar. ¿Otra vez? El estrés puede bloquear la ayuda, la paz permite actuar. ¿Qué dice el Señor que nos venía a dar? Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. Así que estresarnos no es el asunto. El asunto es entregar nuestras vidas en manos de ¿qué? De nuestro Señor Jesús. Él dijo que podíamos descargar todo lo que tenemos ¿en dónde? En sus manos. ¿Y a Dios qué? ¿Y a Dios estrés?
Dice también Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis fatigados y yo os haré ¿qué? Descansar. El camino a Cristo, la página 71 dice, la confianza en Dios nos libera de la ansiedad para servir a otros. Vean cómo termina. Dice, la confianza en Dios nos libera de la ansiedad. ¿Para qué? No dice para servirte a ti, para que hagas esto, para que estudies, para que... No, es para servir a otros. Y bueno, ya acabamos, hermanos. Como conclusión, entonces, la parábola del buen samaritano puede analizarse desde la neurociencia como un ejemplo de cómo los procesos cerebrales relacionados con la empatía, la toma de decisiones, la conducta prosocial y la regulación emocional se manifiestan en acciones concretas de compasión y solidaridad. Y por último, la neurociencia revela que, y subrayen esto en su mente, Dios diseñó nuestro cerebro para reflejar su amor. La empatía, la moralidad y el servicio están cableados en nosotros. Como dice Elena de White, la religión pura es la manifestación de la bondad divina en el carácter humano. La parábola del buen samaritano nos enseña una lección ética, sino un llamado a vivir según el diseño divino, donde fe y ciencia se unen para glorificar el mandamiento que Dios nos dio de amar al prójimo. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que podamos disfrutar de estas bendiciones que Dios nos ha dado a través de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una cosa impresionante y es porque Dios lo quiere ¿qué? Dios lo quiere tomar y Dios lo quiere controlar y eso depende solamente de ¿quién? De ti. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú nos has creado de una manera maravillosa. Pero, Señor, separados de ti nada podemos hacer. Así que entregamos nuestras vidas, nuestro corazón y especialmente nuestra mente. Que tú puedas ayudarnos a que todos esos procesos mentales sean de bendición y no de maldición para nuestra vida y la vida de los demás. Gracias, Señor, por esto y ayúdanos a regresar el próximo viernes a continuar estudiando tu palabra. Te lo pedimos en Jesús. Amén.